Hoy a la mañana recibí una consigna de una de las ayudantes de cátedra, Lucía, que me acerca una duda que tienen ustedes sobre una de las consignas que vi en la tarea. Básicamente estoy hablando de esta consigna que ven acá, donde digo qué tipo de metodología utilizaron, los artículos que tenían que buscar, si era cuasi experimental, estudios de casos, etc. Eso lo hemos aclarado bastante en el video anterior. Pero esta es la consigna la pregunta en cuestión. Identifique los procesos deductivos utilizados. ¿Qué me está pidiendo la profe? Ver qué pensó, tener la bola de cristal. ¿Cómo voy a saber yo qué proceso deductivo utilizó? En un proceso deductivo me estoy refiriendo a en qué pensaron los investigadores o este grupo de científicos cuando realizó su trabajo. ¿Y cómo podemos ver nosotros en qué estaba pensando ese grupo de científicos cuando realizó su trabajo? Miren, un científico cualquiera, y lo puedo decir yo porque soy científica, ¿cómo pensamos? Y básicamente se ve algo así. Yo cuando pienso en experimento, eso que ven ahí al costado es todo mi proceso deductivo. Imagínense que yo no les estoy pidiendo a ustedes que sepan eso. Tampoco les estoy pidiendo que piensen de una manera tan desorganizada, ni tampoco asumo que todo el mundo piensa como pienso yo, por más que sea científica. Sino básicamente que cuando un científico diseña experimentos, lo que tenemos es todo un proceso donde nos estamos preguntando algo, la famosa pregunta-problema que veíamos en la clase pasada. De una pregunta-problema, una observación, por lo general la mayoría de nosotros viene de mucha lectura, nos interesa un tema en particular. Ese tema nos despierta una pregunta. Y sobre esa pregunta nosotros esperamos, por todo lo que estudiamos y vimos capaz en algunos experimentos anteriores o en trabajos de otras personas, esperamos obtener ciertos resultados. Ahora, ¿cómo contesto yo o cómo contrasto o corroboro yo esa hipótesis? Y tengo que pensar qué tipo de metodología voy a usar. Y si ustedes se fijan en la consigna, estamos viendo la metodología de que hablaban de los 3 resúmenes que tenían que buscar, y cuando veo la metodología tengo que pensar qué le está respondiendo la prueba o los test que están usando, o cómo están respondiendo a esos objetivos y esas hipótesis que identificamos. No es lo mismo trabajar con un modelo, como decíamos antes. Si mi pregunta, ¿puedo hacer algunos tratamientos? ¿Qué tipo de tratamientos? Yo estoy interesado en estudiar cómo un sistema neurotransmisor o cómo el cerebro va a influenciar ciertos tipos de comportamientos, o si hay ciertos sistemas que están involucrados en una patología, y cómo yo veo ese cerebro, cómo yo veo ese sistema de neurotransmisión. Puedo usar fármacos que bloqueen capaz la actividad de un neurotransmisor y que entonces me digan si ese neurotransmisor está funcionando. Puedo lesionar un área para ver cómo participa. ¿Es ético hacerlo en un participante humano? Y lo que estoy diciendo yo ahora no. Entonces veíamos en la clase pasada que justamente lo que se hace en ese caso es utilizar modelos. ¿Qué tipo de modelo voy a utilizar? Voy a usar roedores porque sé todo el genoma y voy a identificar un gen. Voy a usar un modelo de un gusano para ver neuronas fácilmente en un animal menos complejo. Mi tema es tan complejo que no me permite usar el gusano. El gusano que se usa es el C. elegans, que es un tipo de lombriz. Por ejemplo, se usa mucho en neurociencias. Bueno, voy a tener que pasar un primate. Puedo usar un primate, es ético. Eso en cuanto a los sujetos. Si yo quiero trabajar en grupos porque quiero tener mucha potencia experimental, es decir, algo que me permita generalizar, ¿qué voy a tener? Grupos experimentales. Pero si estoy estudiando un caso de algún paciente y este caso es muy raro, entonces veíamos los estudios de caso, como yo les dije, caso único, que es otra forma de decirlo. Y ahí en la clase habíamos visto un ejemplo de cómo se trabaja cuando se trabaja con pacientes para investigar en estudios de casos, uno de los tipos de metodologías que es de medidas repetidas. Veo mi variable, cualquier prueba que sea ética en humanos, pongámosle una prueba de memoria, les había dado yo de ejemplo, pero hay test de ansiedad, de depresión, por ejemplo ahora, y ya les voy a compartir en uno de los foros, hay investigaciones que están haciendo neurocientíficos argentinos comportamentales mediante encuestas virtuales viendo si, por ejemplo, la situación de encierro que nos da esta cuarentena o este aislamiento preventivo y social despierta de alguna manera mayor depresión en las personas predispuestas o no. Y es solamente los participantes, porque estamos hablando de sujetos humanos, respondían preguntas y luego se socava todo eso, se recaba y se hace análisis estadístico y se ve si el tema del aislamiento fomenta o no la depresión. Ya les voy a compartir los resultados de este grupo de investigación que están muy interesantes. Pero en este caso pudieron hacer un grupo experimental.
Pero si en mi caso es raro, ¿qué hago yo? Mido antes, durante y después, que era el diseño A-B-A o Applied Behavioral Analysis, o pretest y post-test, que lo van a ver en la cátedra de método mucho, porque se usa mucho con participantes humanos. Como no puedo darle o no darle una droga o provocar una lesión o una enfermedad, yo trato de medir al sujeto antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, cuando uno ve todas esas metodologías, trata de ver cómo se respondió a esa pregunta-problema y qué proceso deductivo, me refiero a cómo lo tuvo que pensar el investigador y qué información le está generando los resultados que tiene y luego cómo lo responden. Básicamente es pensar como un investigador, que ese es mi objetivo, que ustedes aprendan a pensar como un científico y que esa forma de pensar como científico y esa forma de contrastar con la realidad les dé a ustedes básicamente herramientas para entender lo que leen. Lo vamos a pasar a un ejemplo. En este caso, recuerden que yo les dije que como científica, tengo un tema de interés en particular. Y a mí me interesan más que nada cómo ciertas modificaciones o alteraciones en un sistema de neurotransmisión particular, que es el serotoninérgico, cuando se dan en periodos sensibles del desarrollo, y ahí les aconsejo que chequen los teóricos número 2 que habló el profesor Molina. El profesor Molina dio una muy buena clase sobre periodos sensibles del desarrollo y cómo es la historia para estudiar, cómo fue la historia y cómo se fue dando el estudio de estas variables. A mí me interesan justamente los periodos sensibles del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas alteraciones ocurren en una etapa en particular, tienen mucho más efecto luego a nivel comportamental y neurológico que si ocurrieran en otra etapa de la vida. Y particularmente es como las alteraciones en este sistema de serotonina después le van a generar ciertos déficits o ciertos trastornos, entre ellos los trastornos del desarrollo. Entonces, si repasamos un poquito como habíamos visto la búsqueda bibliográfica, yo tengo que tener palabras claves. Yo ya sé que la palabra clave para el trastorno del espectro autista se abrevia ASD, Autistic Spectrum Disorders, ¿sí? Después yo pongo serotonina, o 5-HT, que es la forma de decirlo, y para hacerlo más específico, conducta social y en ratón, porque yo trabajo en un modelo de ratón. Y acá ven que tengo, como la hice bien específica, 31 artículos. Si uno lo hace muy amplio, les van a salir miles, ¿sí? Y recuerden también que habíamos visto que hay dos tipos principales de artículos científicos de los que nos basamos los científicos para leer. Uno de ellos no nos sirve para esta tarea, son las reviews. ¿Y por qué no nos sirven? Porque en las reviews no hay experimentos, sino que es una recopilación de mucha lectura que hizo por lo general un investigador o un grupo de investigadores muy versados en el tema, que nos sirve para interiorizarnos de qué estamos hablando, justamente para buscar o para tener preguntas. Entonces, en la review, como verán, cuando se habla de la metodología, en el resumen, justamente dice cómo se buscó la bibliografía y qué es lo que se sabe del tema. Entonces, eso no nos sirve para saber el proceso deductivo que hicieron los investigadores en sus experimentos. Y entonces yo abrí acá, ya lo tengo preabierto, otro artículo. Y en este caso, ya desde el título me está diciendo qué es lo que ellos quieren ver. ¿Cómo? La hiperserotonemia, o sea, un exceso de serotonina en el cerebro, causa déficits sociales en ratones que son relevantes para el estudio del autismo, ¿sí? Esto es les voy haciendo una traducción para que lo vayan comprendiendo. Y este resumen es muy lindo y ya bastante fácil de entender, porque ya los mismos investigadores lo han dividido por background o el marco teórico, la metodología, los resultados y la conclusión. Si uno va al background, acá mismo tienen que estar de qué se trata y el objetivo. Y entonces ellos dicen lo que es la hiperserotonemia en el trastorno del espectro autista y que reducir los niveles de serotonina a través de una modulación del transportador de serotonina puede mejorar los síntomas del autismo. Entonces esa es su hipótesis. Si ellos modulan la actividad del sistema de este transportador de serotonina, vamos a mejorar los síntomas. Ahora bien, esto es toda una discusión, cómo modelar síntomas autistas en animales. Estas son discusiones que los veremos en otras clases, sobre todo cuando veamos modelado en trastornos psiquiátricos. Pero lo que a mí me interesa para saber en qué estaban pensando ellos, por un lado querían ver esto, querían modular ese transportador. Bueno, obviamente usan un modelo animal.
Obviamente tienen que conocer, tienen dos formas de hacerlo, o lo modulan farmacológicamente, lo bloquean, recuerden que ya vamos a ver los antidepresivos, las drogas antidepresivas bloquean ese transportador, por ejemplo, o hay otros que hacen que funcione más, o identifican un gen, por eso usan un ratón, que es un modelo básico, y tienen un animal que no exprese ese transportador o que lo exprese de más. A ver si esto es así. Cuando empiezan a ver, ellos ven déficits sociales y acá te dicen las pruebas comportamentales que hacen, pero usan un ratón knockout, es decir, han bloqueado ese gen. Entonces, si yo tuviera que responder esto, ¿qué voy a decir? Que se preguntan, el objetivo es modular el transportador de serotonina para ver si los ratones tienen una mejora en su prueba de autismo y usan un modelo autista que tiene bloqueado ese gen y después hacen ciertos tratamientos, como por ejemplo, se lo voy salteando, esto yo ya lo leí detenidamente antes, ¿no? La depleción de triptofano, que es una de las enzimas que están altas, o sea, es un tema que por ahí es muy complicado. Ustedes van a buscar temas que son más de su interés y que les resulte fácil de leer. Pero básicamente, en el resumen, dice todo. Yo no me fui todavía al artículo científico completo, que no era tarea que yo les pida, pero después ustedes todo esto lo tienen ampliado en el artículo científico completo. Y después las conclusiones dicen: estos resultados revelan que este gen depende, el efecto de dosis dependiente genera o no mejoras en estos comportamientos relevantes o en déficits sociales relevantes, ¿sí? Si yo ya sé esto, que ellos usaron una estrategia genética, que depletaron de triptofano y vieron si el comportamiento cambiaba o no, solamente me queda a mí como científica analizar, o si quiero tener un pensamiento crítico, si las pruebas que usaron son relevantes, si ese modelo es válido o no. Yo me podría preguntar muchas cosas a mí misma leyendo esto y ver cómo yo podría diseñar otros experimentos que mejoren capaz los déficits que tenga este o que vengan a aportar mayor información al tema en cuestión. Entonces, los procesos deductivos de ellos generan procesos deductivos en mí que luego van a hacer otros trabajos y así es como va avanzando la ciencia. Entonces, un poco les hice esta pregunta difícil para hacerlos pensar y para que ustedes puedan, más que nada, empezar a tener esta idea de generar este pensamiento crítico. Ahora les voy a responder lo que siempre me están preguntando. ¿Por qué les doy estas tareas? Estas actividades son, por un lado, porque quiero, mi función como profe de ustedes es que ustedes usen el material de la cátedra y todo lo que vean como herramientas para que ustedes sean mejores profesionales. Y me encantaría que algunos o muchos de ustedes quieran dedicarse a la ciencia. Entonces, este práctico 1 siempre lo uso de excusa para adentrarlos a ustedes en el mundo de las neurociencias y sobre todo de las neurociencias comportamentales. Pero en segundo lado es que ustedes aprendan a pensar y a preguntarse y a conversar en cierta manera con los textos con los que hablan, a identificar qué tipos de textos están leyendo. Esta información que estamos leyendo es información empírica, son fuentes confiables de primera mano. No es alguien que te está contando qué es lo que dice la investigación, sino que el mismo protagonista de la investigación, quien la diseñó, quien la llevó a cabo, te está contando los resultados. Entonces es muy importante leer artículos originales y nuevos. Y por ejemplo la review que les mostraba anteriormente es una review que salió recién este año. Entonces también es recopilación de datos de gente que se dedica a eso y también serían fuentes consideradas de primera mano. Hay un montón de revistas científicas que se dedican a la clínica, por ejemplo, y que son más aplicadas que por ahí lo que yo les muestro que hago ciencia básica. Y eso les sirve mucho a los profesionales que se dedican a la clínica, al área laboral, criminológica o lo que sea que se vayan a dedicar. Y segundo es darle estas preguntas que a muchos por ahí les disparan ciertos procesos de ansiedad para que ustedes se pongan en el lugar del investigador, piensen y critiquen. Estas tareas están hechas solamente para hacer este proceso de pensamiento. Nosotros nos vamos a encontrar, recuerden, en Meet el miércoles que viene, y vamos a seguir trabajando. Trabajen en los foros, pregúntense, hagan el ejercicio de escribir. Pero en esta ocasión, y dada esta situación particular en la que estamos, estos trabajos no se van a entregar ni se van a ser evaluados con nota, así que no se preocupen por eso. Los videos que estoy haciendo, las actividades que les doy, es para ayudarlos a ustedes a estudiar y entusiasmarse con la materia y a no perder el contacto.
¿sí? Y un poquito, un mensaje antes de irme y ya dejarlos tranquilos, es básicamente que tengan en cuenta la situación en la que estamos. Hay muchas investigaciones que están viendo cuáles son los efectos que están teniendo en nosotros el hecho de tener que estar aislados y encerrados. Entonces, uno de los consejos que les doy de lo que he leído, y ya vamos a ir compartiendo más material, no se olviden de tener una rutina diaria, de levantarse en cierto horario, de tener, en el caso de ustedes que son estudiantes, dedíquenle un día a cada materia de las que están cursando, a realizar las actividades, a conversar con sus compañeros, por los medios virtuales que tienen. También dediquen una parte del día a dormir, a comer, a tener un momento de recreación, a hacer algo de actividad física, por más que uno haya sido vago todo el año y estado sentado en el sillón o por lo general lo haga, bueno, háganse un TikTok, bailen algún video, hay clases online, ¿sí? No se olviden de abrir las ventanas, no solo para airear por el virus, sino también para sentir un poco de luz del sol. En neurociencias y en cronobiología se sabe que necesitamos tener contacto con la luz, si no esto puede generar que nos agarren ciertos procesos depresivos o de tipo depresivo y que nos sintamos más bajoneados de lo común. Siempre tenemos que atender un poco a nuestro cuerpo, no se olviden que nuestro organismo también es parte de nosotros y tenemos que cuidarlo. Cuídense mucho, piensen que cada día es un día menos que vamos a estar así y bueno, espero verlos pronto en las aulas y si no los veo en las aulas nos seguiremos viendo a través de videos, foros, chat o lo que sea que podamos echar mano para estar en contacto. Bueno, saludos a todos y bueno, cuídense mucho.